Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Vamos a orar, hermanos y amigos. Señor, nos postramos delante de ti para alabarte porque hubo un día en el cual tú en tu misericordia nos trajiste el poderoso evangelio, nos trajiste a los pies del Señor Jesucristo. Gracias por tu misericordia y compasión para con nosotros. Te pedimos que abra nuestro entendimiento, oh Señor, y que esta serie que hemos de empezar sea de edificación, fortalecimiento para tu pueblo aquí. Glorifícate y que por medio de tu palabra sigue formando el carácter de Cristo en nosotros. En Él te lo pedimos. Amén. Como ya se había anunciado, hermanos y amigos, hoy damos inicio a una serie de estudios expositivos sobre la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. En esta serie estaremos estudiando la epístola completa, yendo de capítulo en capítulo y versículo en versículo, y debo decir desde su inicio que estaré muy endeudado para con el pastor Martin y otras fuentes también. Esta serie nos va a tomar, lo más probable, más de un año, y espero con la ayuda del Señor, y oren, hermanos, para que sea para nuestra edificación. En nuestro primer estudio vamos a ver cómo llegó el evangelio del Señor Jesucristo a Filipos, y estaremos viendo también el autor de esta epístola y los destinatarios de la misma. Particularmente lo que se nos dice sobre esto en el versículo 1 que acabamos de leer. Y es muy importante, hermanos, ver cómo fue que el evangelio llegó a estas personas, porque Pablo no hubiera podido escribir una epístola a una iglesia en ese lugar específico, a menos que allí hubiera el Señor obrado para salvación en los pecadores de aquel lugar. Y estos jamás se hubieran convertido a menos que primero se les hubiera predicado el evangelio, y jamás se les hubiera predicado el evangelio a menos que el Señor Jesucristo hubiera enviado a alguien, como sucedió en este caso, para que les predicara el evangelio de Cristo. Pues veamos en primer lugar cómo fue que el evangelio llegó a la ciudad de Filipos. Pero antes de entrar en esos detalles, permítame decir algo que espero sea de interés para que nos ubiquemos geográfica e históricamente al empezar este estudio de esta epístola. Es bueno saber, hermanos, que Filipos es una ciudad, porque todavía existe con ese nombre, es una ciudad en una región de Grecia llamada Macedonia, la cual fue establecida por Filipo II de Macedonia, quien fue padre del muy conocido Alejandro Magno, o para aquellos de ustedes niños que estudian en inglés, Alexander the Great. Obviamente, cuando el evangelio llega allí, esta ciudad, como era gran parte de ese mundo, en esa región estaba dominada por el imperio romano. Y el apóstol Pablo llega allí alrededor de entre los años 49 y 52, que fue cuando llevó a cabo su segundo viaje misionero, y esta epístola la escribe alrededor del año 62 después del Señor Jesucristo. Bien, hermanos, para saber cómo llegó el evangelio de Filipos, definitivamente tendremos que ir al libro de los Hechos. Por ello le pido que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 16, para que veamos qué nos dice el Señor de la manera tan providencial y peculiar en la cual el Señor llevó a Pablo y sus compañeros a esta región en particular y a esta ciudad en particular, para que estos pecadores perdidos oyeran de Cristo. Hechos capítulo 16, leamos primero los versículos 6, 7 y 8. Hablando de Pablo y Silas, se nos dice: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió, y pasando por Misia, descendieron a Troas. Aquí encontramos a Pablo y Silas en su segundo viaje misionero, que, como dije, tomó lugar entre los años 49 y 52 después de Cristo. Y este viaje ellos lo emprendieron después de haber tomado consigo a Timoteo, de lo cual se nos habla en los versículos 1 al 5 de este capítulo 16. Y saliendo de Antioquía se dirigen al sur de la región de Asia Menor,
que no es el continente de Asia, sino una región llamada Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía, se dirigen hacia esa área. Y mientras están allí, procuran ir hacia el oeste, donde se encuentran aquellas iglesias llamadas las iglesias de Asia Menor, a quienes se les escribe en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Esa era su meta, ir hacia allí para proclamar el evangelio. Y procuran ir a estas grandes ciudades para llevar a cabo el ministerio que el Señor les había encomendado. Pero en los versículos que acabamos de leer, como se dieron cuenta, el Señor no se los permite. No sabemos por qué, ni sabemos de qué manera fue que el Señor les dio a conocer que no quería que fueran allí en ese entonces, pero definitivamente el texto nos dice que el Señor se lo impide. Luego de esto tratan de subir al norte, a lo que se llama Bitinia, pero de nuevo se nos dice que el Señor no se lo permite. No era su voluntad tampoco que ellos fueran a Bitinia en aquel entonces. Y hermanos, ciertamente a nosotros nos resulta extraño el que se nos diga que el Señor no permitiera que sus siervos fueran a predicar el evangelio en cierto lugar. Cuando el Señor es misericordioso y cuando el Señor le encomienda a Pablo y a sus compañeros el llevar el evangelio por todo aquel mundo. Es extraño, nos resulta extraño el que se les diga, no van para allá. Y vienen a para otro lado a predicar el evangelio y el Señor dice, no van para allá. Pero cuando llegamos a los versículos 9 al 12, vemos de nuevo al Señor dirigiendo a sus siervos de una manera especial. Versículos 9 al 12, leamos. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la misión, enseguida procuramos ir a Macedonia. Y me detengo para darles este dato, hermanos, que a partir de este entonces, Lucas, el autor humano del libro de los Hechos, se incluye a sí mismo. Anteriormente él habla de Pablo, Silas y los demás, pero ahora él se incluye, noten el verbo, enseguida procuramos, no procuraron, procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Así que, zarpando de Troas, el Señor proveyó el barco, navegamos con rumbo directo a Samotracia, y hermanos, no hubo tormentas que los desviara. Y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Aquí vemos que ellos llegan al lugar específico, al lugar geográfico específico donde el Señor en su soberanía quería que fueran, Filipos. Así llega a Filipos este gran hombre de Dios, en quien reposaba la inmensa responsabilidad de evangelizar al mundo romano. Llegan a Filipos, que según se nos dice aquí mismo es una ciudad principal en aquella región, y Lucas nos dice que se quedaron allí por varios días. Allí se encontraban ellos en una ciudad que estaba sumida en la densa oscuridad del paganismo. Era la primera vez que llegaba el evangelio tan lejos. Y cualquiera que haya sido las inquietudes o temores que estos siervos del Señor puede que hayan experimentado encontrándose allí, de algo ellos estaban plenamente convencidos, y era que era allí que el Señor los quería proclamando el evangelio. El evangelio no había llegado a Filipos por buena suerte. El evangelio no había llegado a Filipos meramente por motivaciones personales o por las aspiraciones o las ínfulas de grandeza que Pablo tenía de darse a conocer por esos lares. No. Pablo había sido guiado y sus compañeros habían sido guiados por la soberanía de Dios. Y era allí que el Señor, creador de los cielos y la tierra, el que los había mandado proclamar el evangelio, era allí que Él los quería. Hermanos, el Señor que le impidió a estos siervos suyos ir a ciertos lugares, pero que en su soberanía los dirigió a Filipos, es el mismo Señor que muchas veces nos cierra la puerta como iglesia, pero nos abre otras para servirle. El mismo Señor. Es el Señor de su iglesia. La iglesia no es nuestra, la obra no es nuestra, es su obra. Pues bien, ¿qué sucede en estos varios días que según Lucas nos dice, ellos se detuvieron
en la ciudad de Filipo. ¿Qué sucede allí? Bueno, allí el Señor empieza a salvar almas por medio de la obra poderosa de su Espíritu. Por medio de Lucas, el Señor nos da a conocer de 3 conversiones en aquella ciudad. Obviamente hubo más, pero se nos dan a conocer con detalles de 3 conversiones que fueron de los primeros frutos de este ministerio en Filipos. Por un lado se nos relata la conversión de una mujer llamada Lidia, la cual era una mujer de negocios de la ciudad de Tiatira, de Asia Menor, pero que en la providencia de Dios se encontraba de negocios en Filipos cuando Pablo y sus compañeros llegan siendo dirigidos por el Señor. Esta es la mujer de la cual se nos dice que el Señor abrió sus oídos cuando Pablo estaba predicando a la orilla de un río, ya que no había sinagoga en aquel entonces, sino que los que se reunían en las sinagogas o los que temían al Señor y estudiaban las escrituras del Antiguo Testamento, se reunían en aquella región, y Lidia, que tenía conocimiento del Antiguo Testamento, fue allí a reunirse con aquellas personas, y allí es que oye por primera vez el Evangelio. Por otro lado, se nos habla de la conversión de una joven endemoniada, a la cual unos avaros usaban para ganancia personal. Y se nos habla también de la conversión de un carcelero romano, el muy conocido relato del carcelero de Filipo, al cual el Señor también trae al arrepentimiento. Y cuando uno analiza cada una de estas personas y sus respectivas circunstancias, su conversión, podemos notar marcadas diferencias. Y en ello podemos ver lo misteriosos que son los caminos del Señor. Y cómo el Señor de diversas maneras y en medio de diversas circunstancias trae el mismo mensaje y trae a los pecadores al arrepentimiento. En estas personas vemos diferencias nacionales, sociales y hasta religiosas. Lidia era de la región de Asia Menor. La joven endemoniada era una griega de aquella región y el carcelero era un romano. Socialmente eran diferentes también. Lidia era una mujer que tenía un negocio que generalmente era un negocio lucrativo. La endemoniada era una pobre esclava a quien estaban usando para ganar dinero. Y el carcelero era un funcionario del gobierno. Religiosamente habían diferencias también. De Lidia se nos dice que era una mujer temerosa de Dios, era una mujer que asistía a la sinagoga. Era una mujer que definitivamente tenía cierto conocimiento del Antiguo Testamento. La endemoniada era obviamente una pagana y el carcelero, si seguía lo que era común entre los romanos, era uno que adoraba a dioses paganos y muy de seguro uno que era muy leal al gobierno y uno que de seguro también reverenciaba casi a nivel de un dios al César. ¿Y qué vemos en las distintivas características de cada uno de estos nuevos convertidos? Lo que el mismo apóstol Pablo luego escribió a los Gálatas: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. A pesar de las diferencias que distinguían a estas 3 personas, Dios obró en cada uno de ellos para salvación. Obró por medio del mismo evangelio, pero usando circunstancias, o mejor dicho, pero a pesar de las circunstancias y situaciones y distintivos diferentes que lo caracterizaba a cada uno de ellos. Y es a estas 3 personas que muy probablemente Pablo tiene en mente cuando en esta epístola dice en el versículo 5, capítulo 1, por vuestra participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Y ese primer día probablemente incluye a estas 3 personas que fueron de los primeros convertidos de este ministerio que llevaron a cabo en Filipos. Vayan de nuevo, por favor, a la epístola a los Filipenses, ya que estaremos viendo algunos versículos aquí y allá, aunque el estudio de hoy será principalmente introductorio. El evangelio vino con poder a aquella ciudad, la primera ciudad de Europa, dato importante, la primera ciudad de Europa donde se predica el evangelio. En la visión que Pablo recibió, vio un hombre macedonio pidiéndole que viniera a ayudarlos. ¿Y qué hace Pablo y sus compañeros? Van y le dan la mejor ayuda que se le puede dar a un alma. Van y le predican el evangelio. No dice en la visión o no se nos relata qué tipo de ayuda él pide. Pero ciertamente la ayuda que se le dio
a Filipos, que se encuentra en la región de Macedonia, fue el glorioso evangelio de Cristo. Y así llega el evangelio a la ciudad de Filipos. Veamos ahora en segundo lugar el autor y los recipientes de esta epístola. Y te dirá, pero pastor, eso es bien simple, Pablo y los filipenses. Pablo el autor, filipenses los recipientes. Sí, es verdad que es muy simple y esa es la respuesta correcta, pero vamos a estudiar lo que se nos dice en el versículo 1 de ambos, de lo que se nos dice del autor y lo que se nos dice de los recipientes. Porque hay dos cosas. O lo que dice el versículo 1 está de más y es un mero relleno, como parte de un saludo común, que era típico en aquellos tiempos, o es la palabra de Dios. Y el Señor dirigió al apóstol Pablo a escribir lo que se escribió aquí para nuestra instrucción. Y yo creo lo último. Esta es la palabra de Dios para nosotros. Veamos primero sobre el autor. Dice el versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo los obispos y diáconos. Como se acostumbraba en aquella época, ya que se escribía en rollos, el autor de alguna carta escribía primero su nombre. No era la costumbre como cuando se escribían cartas, porque ya ni cartas se escriben, ¿verdad? Lo que se escribe es correo electrónico generalmente, pero todavía se escriben cartas. Que al final de la carta es que se pone el nombre del autor, ¿verdad? En aquel entonces se acostumbraba a poner primero el nombre de quien escribía, y por eso Pablo empieza de esa manera, Pablo y Timoteo. Las primeras palabras son Pablo y Timoteo. ¿Quiere decir esto entonces que los autores de la epístola son Pablo y Timoteo? Hermanos, no creemos que sea así. ¿Y por qué lo decimos? Principalmente porque Pablo, la razón principal es porque Pablo a lo largo de toda la epístola habla en primera persona. Él habla en primera persona. Versículo 3. Doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre. Daba gracias a Dios por ellos. Yo doy gracias. Versículo 7. Es justo que yo sienta esto acerca de vosotros, etc. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos, etc. Y luego cuando Pablo habla del mismo Timoteo, que era un compañero fiel suyo, en el capítulo 2, versículo 19 al 22, habla de una manera que es obvio que no es Timoteo que está escribiendo de sí mismo, cuando dice, más espero en el Señor Jesús enviaros pronto, Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Hermanos, creemos que realmente fue Pablo el único autor de esta epístola, aunque él decide mencionar a Timoteo. Y no es la primera vez que Pablo hace mención de su siervo Timoteo mientras escribe epístolas a otras iglesias. Porque lo hace cuando escribe la epístola a los colosenses, hace esto también cuando escribe las 12 epístolas a los tesalonicenses, Pablo y Timoteo menciona, cuando escribe segunda a los corintios, cuando escribe a Filemón también menciona a Timoteo. ¿Pero por qué habrá mencionado Pablo a Timoteo? Hendrickson propone dos razones. Dice él, por un lado, que los filipenses conocían a Timoteo, ya que él fue compañero de Pablo cuando fue a propagarse el evangelio, de lo cual acabamos de leer en el capítulo 2, que Pablo se lo recuerda a ellos. Ellos conocían a Timoteo. Y de seguro era de alegría para ellos saber que ese siervo Pablo, que estaba en ese entonces preso en Roma, cuando él escribe la epístola a los filipenses, estaba allí con Timoteo. Timoteo le estaba sirviendo, Timoteo continuaba siendo su fiel compañero, aún en sus prisiones. Pero también dice él que Timoteo, lo más probable, fue el escribano que ayudó a Pablo a escribir esta epístola. Puede ser que Pablo le haya dictado la epístola y Timoteo lo escribiera, y quizás esa es una de las razones también por la cual Pablo hace mención de su siervo Timoteo allí, del siervo Timoteo.
¿Y cómo se describe Pablo a sí mismo como autor y a su compañero Timoteo? Versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Pablo no enfatiza su apostolado aquí. Y la razón por la cual algunos piensan que es así es porque Pablo estaba seguro que aquellos a quienes escribía no tenían ninguna duda de quién él era. Y aceptaban de todo corazón el hecho de que él era un apóstol del Señor Jesucristo. Muy diferente a la manera que él escribe a los Gálatas. No hace mención de ningún compañero y va directo a hablar de que él había recibido el Evangelio no por hombres, sino por el Señor Jesucristo. Hay un espíritu y un tono diferente cuando escribe a los Gálatas. Él se describe y a Timoteo como siervos de Cristo Jesús. Siervos de Cristo Jesús. Literalmente esclavos de Cristo Jesús. Ellos, hermanos y amigos, cuando uno habla de esclavos, generalmente vienen connotaciones negativas a nuestras mentes. Uno piensa en alguien, en un ser humano que es propiedad de otro ser humano. Uno piensa en maltratos, en abuso, en crueldad, en trabajo forzoso, angustia, personas indefensas, sufriendo muchísimo. Pero Pablo aquí no habla de esclavo con esa connotación o desde esa perspectiva. Él aquí habla de sí mismo y de su compañero como personas que pertenecen a su amo supremo, el Señor Jesucristo. Que pertenecen a aquel que en amor derramó su sangre para comprarlos a precio de sangre preciosa, para hacerlos suyos. Él habla aquí de esclavos de aquel que es el mejor amo que hay en este mundo y en este universo. Él habla de esclavo como uno que hace de buena voluntad y con gozo y amor la voluntad de su amante y misericordioso amo. Esto es lo que él quiere decir cuando él dice de sí mismo que es un siervo, que es un esclavo. Y él se gloriaba en poder decirlo. Es un esclavo del Señor Jesucristo. El que lo viera escribiendo esta epístola dijera, pero tú eres un esclavo de los romanos, tú eres un mero prisionero, es un calabozo. No, él era esclavo del Señor Jesucristo. Algo de lo cual él habla en 1 Corintios 6, 19, lo voy a leer, no tienen que buscarlo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Somos esclavos del Señor Jesucristo. Y qué bendita esclavitud, ¿verdad? El apóstol se deleitaba en identificarse como esclavo del Señor Jesucristo. Pero en esta descripción que él da de sí mismo y de su compañero Timoteo, percibimos la humildad del apóstol Pablo, hermanos. Él pudo muy bien haber dicho, y con razón, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, y Timoteo, siervo del Señor Jesucristo, haciendo una distinción porque Timoteo no era apóstol. Pero señores, Pablo se está poniendo como si fuera al mismo nivel de Timoteo. Nosotros somos dos siervos de Cristo. Pablo no era un arrogante. A Pablo eso no le molestaba. Pablo era un hombre humilde. Pero ese como tu hijo. No, Pablo sabía que él era un apóstol. Él no estaba subiendo a Timoteo a un nivel de un apóstol, ni él estaba rebajando su apostolado, pero sí muestra el corazón del apóstol, que no era un hombre inseguro, que era un hombre humilde. Y lo mismo que él dice aquí de sí mismo y de Timoteo, se puede decir de todo siervo de Dios, de todo creyente, que es siervo de Cristo. Todos somos siervos de Cristo si estamos en Cristo. Todos somos esclavos del Señor Jesucristo, si en verdad estamos en Él. El autor de la epístola, ¿quién? El apóstol Pablo. Hace mención de su compañero Timoteo, pero no creemos que él haya sido autor de la epístola, pero se describe a sí mismo y a este siervo como siervos de Cristo Jesús. En segundo lugar, los recipientes de la epístola. Aquí es que pasaremos ya el resto del tiempo.
Los recipientes de esta epístola, los destinatarios. Y como ya dije al principio, es obvio, hermanos, la iglesia de los filipenses, como él dice en el capítulo 4, miren en esta epístola, el capítulo 4, versículo 15, los llama por nombres. Esto no lo hace con los efesios, creo que tampoco lo hace con los colosenses, y con otros tampoco lo hace, pero aquí dice en capítulo 4, versículo 15, y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solo vosotros. Filipenses les dice, esos son los recipientes. Pero lo que queremos destacar no es tanto quiénes son, que es tan obvio, ¿verdad? Sino cómo Pablo describe, por inspiración divina, cómo describe él a los recipientes de esta epístola, porque son cosas que se aplican a nosotros de una manera u otra. Él lo describe de tres formas. En primer lugar, según su condición espiritual en Cristo. Según su condición espiritual en Cristo. Versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús. Ven que él está siendo específico. Él está dirigiéndose a ellos y describiéndolos de una manera específica. Él pudo haber dicho a los filipenses y se acabó. Pero los describe primero según su condición espiritual. No eran impíos, no eran unos paganos, no eran unos menos religiosos, eran los santos en Cristo Jesús. Santos. En el original esta palabra que se traduce santos proviene de un verbo que quiere decir hacer santo o santificar. Y en este contexto y generalmente en las Escrituras se habla de santificar para hablar de separar algo de su uso común con el fin de dedicarlo al servicio de Dios. De modo que Pablo los describe a ellos aquí como los que han sido separados para Dios. Eso eran ellos. Por obra poderosa del Espíritu Santo, por medio del Evangelio, aquellos que estaban perdidos, aquellos que eran unos paganos o aquellos que eran como Lidia, una religiosa pero perdida, el Señor los rescató, los separó de su perdición, los separó de su paganismo, los separó del mundo para dedicarlos a Él, para que sirvan a Cristo, para que vengan ahora a ser suyos por obra del Espíritu de Dios. Eran los separados, los que habían sido santificados. Y hermanos, el término santo aquí no se usa como una indicación de nivel de madurez espiritual. Pablo no se estaba refiriendo a un grupo de la iglesia de los filipenses a quienes él cataloga como los santos, los que están aquí arriba, y los cristianos regulares. Él no hace una distinción. Él dice a todos los santos en Cristo Jesús, porque está hablando de todos los verdaderos creyentes de aquella iglesia local. Y a todos él se refiere como santos. Y hermanos, al igual que en toda iglesia local, en aquella iglesia local también habían personas que no estaban creciendo espiritualmente, que estaban débiles espiritualmente, que tenían problemas de carácter. Y ya llegaremos ahí de aquí un buen tiempo al capítulo 4, cuando él, aún mencionándolas por nombre, exhorta a dos hermanas en Cristo a que vivan en armonía, porque esas dos estaban teniendo muchos problemas. Y para él mencionarlas por nombre, es que ahora los problemas estaban fuertes ahí. Eran serios los problemas que habían entre esas dos hermanas. Y se les exhorta a que vivan en armonía, que dejen los pleitos, que dejen los problemas, que dejen las discusiones o lo que sea que haya sido, que haya causado esta fractura en esta armonía, en su comunión en Cristo. Pero definitivamente se ven que no eran perfectos. Pero independientemente del nivel de madurez de aquellos hermanos, todos ellos, si eran verdaderos cristianos, eran santos en el sentido de que habían sido separados para Dios. Y lo que nos ayuda a entender cómo puede ser eso, que un pecador venga a ser un santo, uno separado para Dios,
todo lo explica la frase en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Eso es lo que hace la diferencia, que se encontraban en Cristo. Con lo cual se da a entender que ellos no eran santos por algo que ellos hayan logrado, sino en base a lo que eran ellos por obra del Señor Jesucristo. Esta breve frase en Cristo Jesús está colmada de todo lo que en el Nuevo Testamento se nos enseña que Cristo ha hecho por nosotros, su pueblo. Según Efesios capítulo 1, versículo 3, por ejemplo, se nos dice allí que es en Cristo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En 1 Corintios 1, 3, 30 y 31 se nos dice, mas por obra suya estáis en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Es en Él que somos santos, es en Él que somos aceptos, es en Él que estamos seguros. Pablo se refiere a ellos entonces, en primer lugar, según su condición espiritual en Cristo, al describirlos como santos en Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, los describe también según su ubicación geográfica, ya aquí refiriéndose más bien al hecho de que eran, como somos nosotros, una iglesia local, que se encontraba en un lugar geográfico específico. Allí el Señor Jesucristo había levantado una iglesia local, y en este caso se llamaba la iglesia de los Filipenses. Y así Él los describe, miren, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. No que están en Filipos y en Roma, están en Filipos. Y esto era algo grande, hermanos, si usted se pone a pensar en la realidad de que se haya dicho una cosa así de personas que eran paganas en su gran mayoría, en una ciudad que estaba dominada por el paganismo, el oscurantismo, la perversión y la promiscuidad sexual generalmente, que ahora se habla de una iglesia de Cristo allí. Es algo grande. Una iglesia del Señor Jesucristo en una de las ciudades principales del Imperio Romano. Miren cómo él se dirige a ellos en el capítulo 2, versículo 15, lo cual nos da a entender que aquella generación y sociedad en la cual ellos vivían no era nada agradable, no era nada fácil, era muy perversa. Capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ellos, por medio de su vida de piedad, resplandecían, porque no es una exhortación a resplandecer. Ellos resplandecían, es un hecho. ¿Resplandecían dónde? En medio de una generación torcida moralmente y perversa. Igual a la sociedad en la que tú y yo vivimos. Allí donde había una sinagoga, donde no había ni sinagoga, sino que los que conocían del Antiguo Testamento se reunían cerca de un río, el que hombres desconocidos hayan ido allí a llevar un mensaje del cual ni se sabía nada, y que ahora Pablo puede escribirle a una iglesia ubicada en esa ciudad, es algo glorioso, hermanos. Él ahora puede decir de estos hermanos, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Antes eran todos los perdidos de Filipo, al igual que todas otras partes donde estaban en oscuridad y no habían recibido el Evangelio. Por allí llegó la luz y ahora son los santos que están en Filipos. Se les describe según su condición espiritual en Cristo, se les describe según su ubicación geográfica y tercero, se les describe según su estructura ministerial. Versículo 1 de nuevo.
Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Incluyendo los obispos y diáconos. Esta es la única, para que sepan hermanos, es la única epístola en la cual el apóstol Pablo, en su saludo, menciona los dos oficios de liderazgo en la iglesia. ¿Y por qué lo menciona aquí los dos y no lo menciona en otros? Bien fácil la respuesta. Yo no sé. No sé, ni se sabe. El que diga algo es porque está conjeturando. Porque no se nos dice por qué. ¿Por qué, verdad? Pero sí es obvio que para Pablo, una iglesia local de Cristo está compuesta de verdaderos creyentes, a quienes él describe aquí como santos en Cristo, miembros de una iglesia local, ¿verdad?, que están en Filipos, y esa iglesia está compuesta, tiene líderes que tienen la responsabilidad de pastorear y de servir a estos santos en esa iglesia local. Obispos, o también, que es lo mismo, pastores y diáconos. Obispo es una palabra que en el Antiguo Testamento se usa como sinónimo de anciano, pastor, es decir, que cuando él menciona obispo, se refiere a los pastores. Diácono, los que sirven en la iglesia en coordinación con los pastores y como ayuda a los pastores para que estos puedan entregarse a la enseñanza y al pastoreo de las almas. Pero, ¿por qué tenía esta iglesia pastores y diáconos? ¿Por qué? ¿Porque se le habrá ocurrido a alguien? ¿Se habrá parado algún hermano en Filipo y haya dicho, un momentito, hermanos, somos santos en Cristo, somos creyentes, el Señor nos ha salvado, ¿verdad? Nos amamos y tenemos el llamado de crecer. Pero yo creo, hermano, que nosotros no vamos a poder crecer a menos que haya líderes entre nosotros que nos dirijan, que nos supervisen, que velen por nuestras almas. Tenemos aquí la hermana Lidia. Hermana Lidia, usted es negociante. Y usted sabe que para que un negocio prospere hay que tener personas que dirijan ese negocio. ¿Cómo va a prosperar esta iglesia en Filipos si no hay líderes que nos dirijan? Según las Escrituras. Y a mí se me ha ocurrido, señores, que aquí deberíamos tener lo que podríamos llamar obispos y diáconos. No, hermano, no fue por idea de ellos. Vayamos a Hechos capítulo 14. Allí se establecieron pastores y diáconos, porque Pablo se aseguró de que así fuera por dirección de aquel que lo había enviado a llevar el evangelio y a establecer iglesias, aquel que es la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo. Y no es la única ciudad donde hicieron esto de establecer, de poner a pastores y diáconos, sino que era la costumbre y el patrón en el ministerio del apóstol y los apóstoles. Hechos 14, versículo 21. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oigan ahora, después que le designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ellos no fueron, predicaron el evangelio, se convirtieron las almas, bye bye hermanos, que Dios los bendiga, y se fueron y lo dejaron como realengos. Como es tristemente la costumbre de algunos que se llaman misioneros.
predican, supuestamente viene un grupo de personas al Señor y se van. ¿Y quién se va a encargar de alimentar esas almas? ¿Quién va a cuidar esas almas? Después que les designaron ancianos en cada iglesia, entonces los encomiendan al Señor y se van. Como saben muy bien, en 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1 encontramos los requisitos para los oficios de ancianos y diáconos, porque es la voluntad de Cristo, la cabeza de la iglesia, el que haya estos líderes en cada iglesia local. Y una pregunta que puede hacerse alguien es la siguiente: si estos creyentes eran todos igualmente santos en Cristo Jesús como Pablo los describe, y como Pablo y Timoteo ellos también eran siervos del Señor Jesucristo, ¿no podían todos estos hermanos en Cristo reunirse entre ellos, leer las Escrituras entre ellos, extraer enseñanzas de las Escrituras entre ellos mismos, edificarse mutuamente como comunidad cristiana que eran, sin la necesidad de tener líderes? Porque ellos estaban en Cristo, tenían la luz del Evangelio. ¿Para qué tenían ellos que tener líderes humanos? Hay muchos que dicen esto, hermanos, dicen lo siguiente: nosotros no necesitamos pastores y diáconos. ¿Y para qué? Tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros. Es decir, tenemos todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Y si queremos otros medios y queremos edificarnos de otra manera, lo único que tenemos que hacer es conectarnos al internet, buscar algún sermón en Sermonorio y ya tenemos edificación de algún buen predicador. Pero líderes espirituales en nuestros medios, no, ¿para qué? En estos tiempos, con tantos medios que tenemos a nuestra disposición, hermano, tal concepto es antibíblico. Antibíblico. No tiene base bíblica. Pablo entendía muy bien, hermanos, que los creyentes están en Cristo, son de Cristo, que tienen el Espíritu morando en ellos. Tanto así que el apóstol dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Es él que nos ha enseñado sobre la presencia del Espíritu en el creyente, ¿verdad? Ese es por medio de él que el Señor nos ha enseñado que estamos en Cristo. Y nos ha enseñado también a exhortarnos unos a otros. Bueno, el mismo que nos enseña todas estas cosas en sus epístolas es el que se esforzaba de que hubiera pastores y diáconos en cada iglesia que él fundaba. Miren lo que le dice él a Tito, cuando él, al principio de su epístola, le dice por qué él lo había dejado a él en Creta. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. No era una opción. Pablo se aseguraba de que las iglesias estuvieran organizadas según el patrón que el Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia, había dejado. El gran arquitecto de la iglesia, nuestro Señor, considera que su pueblo necesita pastores y diáconos. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que no? La cabeza de la iglesia dice: ustedes necesitan pastores y diáconos. Y no únicamente para que nos prediquen, para que velen por nuestras almas. Entonces no es de extrañarte que un pastor se te acerque y te pregunte: hermano, ¿cómo tú estás espiritualmente? No debería extrañarte, deberías tú alegrarte. ¿Cómo está tu familia? No para inmiscuirse en asuntos que no le incumben, que sí le incumben, al pastor le incumbe eso. Debería incumbirle muchísimo. Si en tu hogar el nombre de Cristo está siendo honrado. ¿Y cuántas son las personas que tienen pastores fieles y lo ven como meros predicadores? No piden consejo para nada. Y pasan los años y uno se pregunta: ¿es que no necesitan guía pastoral? En nada. ¿En nada? ¿Nunca se ha presentado una situación en la crianza de tus hijos donde tú necesites cierta guía?
Son adolescentes, no necesitas absolutamente nada de guía. Especialmente tú que quizás ni has leído un solo libro sobre eso. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que te estará guiando y dando luz a criar a tus hijos? ¿El sentido común? Mi conocimiento bíblico. Ajá, ¿y qué dice ese conocimiento bíblico sobre cómo se cría? Es decir, que todas las situaciones que se han presentado en tu hogar, con tu esposa, con tu esposo, tú las has podido manejar a perfección, con precisión, con tremenda habilidad y madurez espiritual, y en nada hace falta ni un solo consejo pastoral. Son preguntas que yo me hago. Son preguntas que nos hacemos. No es que te invente ahora algo. Déjame preguntar algo, pastor, para que no piensen. No. Estoy hablando de patrón de vida por años. Sí, no estoy diciendo que todo el mundo. Hay personas que se acercan. Gente a veces que ni son miembros. Que con la pregunta que hacen uno dice, este hombre de Dios, esta mujer de Dios está en serio con su vida cristiana. Está inquieto con esa área de su vida. Quiere aprender a cómo tratar con ese pecado sobre el cual no ha podido tener victoria. Y dicen, pastor, no me deje. Yo lo he dicho muchas veces, hermano, nosotros, el Señor Jesucristo, no nos puso aquí de adorno. Aprovéchense de esa bendición que tienen. Llamen, busquen. No tenemos una bolita mágica en la casa que nos dice a nosotros, el hermano tal tiene problemas espirituales. Porque te preguntamos cómo están las cosas y cómo tú estás, y tú siempre dices, bien. Qué bueno que está bien. Pero es verdad que siempre estás bien. Siempre bien, hermano. Los filipenses tenían personas que no estaban viviendo en armonía. Y otras cosas más también. El Señor Jesucristo considera que tú necesitas pastores y que necesitas diáconos. Bien, hermanos, para concluir, denme unos minutos más y presentar 3 breves aplicaciones. A la luz de lo que hemos visto, hermanos, en este primer versículo, a modo de introducción, y algunas de las cosas que se nos dicen sobre los autores el autor de esta epístola, y los recipientes de la misma, este pasaje por un lado nos llama al autoexamen, porque Pablo se describe a sí mismo como un siervo del Señor Jesucristo. Y esto es todo verdadero cristiano, un siervo de Cristo. Pues todo aquel que profesa ser creyente debe preguntarse, ¿soy yo en verdad un siervo de Cristo? ¿Podría yo describirme a mí mismo de esa manera y decir confiado, soy un siervo de Cristo, porque con limpia conciencia puedo decir que todo lo que yo soy le pertenece a Él? Es para nosotros la persona y obra de Cristo nuestra única esperanza de salvación. ¿Por qué decimos que somos salvos? Podemos decir como Pablo y Timoteo que somos siervos suyos. Somos esclavos de Cristo. ¿Es Él nuestro dueño? Muestra nuestra manera de usar los ojos, por ejemplo, de que estos ojos le pertenecen a Él porque Él los compró con su sangre. Es obvio el que nuestras mentes le pertenecen a nuestro amo, el Señor Jesucristo, por la manera en que la usamos. Hay evidencia de que nuestros corazones, nuestros afectos, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestras ambiciones, todas le pertenecen a Cristo. El Señor Jesucristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Oye la pregunta de nuevo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
¿Sabe lo que significa eso? Lo siguiente. ¿Por qué dices que yo soy tu Señor? ¿Por qué dices que yo soy el dueño de tu vida cuando no lo muestras por tu manera de vivir? ¿Por qué dices que yo soy el que mando en tu hogar y sin embargo dejas que tus hijos pisoteen mi ley delante de tus ojos y no haces nada? ¿Por qué? ¿Por qué dices que soy tu autoridad suprema cuando tu patrón de vida muestra que tú haces principalmente tu propia voluntad? ¿Quién es tu Señor? ¿Por qué me llamas a mi Señor? ¿Soy yo tu Señor? Si lo fuera, guardarías mis mandamientos. Harías lo que yo digo. Examinémonos a la luz de esto, hermanos. Pablo se describe a sí mismo como siervo de Cristo, al igual que todos nosotros, si somos cristianos, lo somos. Pero en verdad lo somos. En segundo lugar, este pasaje nos llama a orar. Nos llama a orar que así como el Evangelio de Cristo vino con poder a esta ciudad tan pagana de Filipos y trajo conversión a muchas personas, de igual manera el Señor use su palabra para levantar a los muertos en medio nuestro y a los muertos en todas partes del mundo. El Señor es glorificado cada vez que un pecador es convertido en una nueva criatura en Cristo. ¿Ves indiferencia en tus hijos cuando les hablas del Evangelio? No te molestes. No lo tomes personal, ora por ellos porque necesitan oración. Ora por sus almas que necesitan el Señor. Y ora con esperanza. Síguele presentando el Evangelio con esperanza, con amor y esperanza, con perseverancia y esperanza, con paciencia y esperanza, con la esperanza de que Dios haga que su palabra no vuelva a él vacía. Recuerda que la obra es de Cristo y no tuya. Es Él el que abre los oídos, como le abrió los oídos a Lidia. Es Él el que rompe las cadenas, como le rompió las cadenas de esclavitud demoníaca a esta pobre joven. Clama al Señor que quebrante las cadenas de tus hijos. Clama al Señor que quebrante las cadenas de tus familiares, de tus amistades. Creemos nosotros, hermanos, que Cristo continúa edificando su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí tenemos un ejemplo de ello. En una ciudad donde el diablo tenía su trono, Cristo vino y lo tumbó a él del trono ese y estableció su reino en el corazón de muchas almas. Y por último, este pasaje nos da ánimo. Pablo describe a aquellos hermanos como santos en Cristo Jesús. ¿Y en qué clase de sociedad eran ellos santos en Cristo Jesús? En una generación torcida y perversa. En una sociedad torcida y perversa, una sociedad sumamente pagana. Entonces no hay excusa para ti y para mí. Se puede ser santo en una sociedad como la nuestra. Se puede ser fiel al Señor Jesucristo en una sociedad pagana como la nuestra. Cristo es poderoso para guardarnos, para santificarnos y para usarnos en tiempos buenos y en tiempos malos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a meditar en estas cosas y que use su palabra para nuestro bien. Vamos a orar. Señor de los cielos, te damos gracias por tus misericordias para con nosotros. Tú no nos has hecho solamente una iglesia local, sino que nos has dado pastores y diáconos. Oh Señor, que estos siervos tuyos siempre sean fieles a tu palabra, que se conformen cada vez más a los requisitos que tú impones sobre ellos, y que en todos nosotros, como santos que somos en Cristo, te sirvamos en esta iglesia local para tu gloria. Que demos a conocer el evangelio poderoso de Cristo. Úsanos, oh Señor, y santifícanos en medio de esta sociedad torcida y perversa en la cual vivimos. Que seamos allí luminares, que den a conocer el camino de la verdad. En Cristo te lo pedimos. Amén.